justo con eso, ¿no? Con grados de incertidumbre o de certidumbre, ¿ah? De certeza o de falibilidad. Ajá. Bueno, entonces el conocimiento, la primera especie de conocimiento, es el conocimiento de oídas. Ajá, de oídas. Ajá. Este conocimiento es el conocimiento que corresponde al conocimiento por testimonio o por referencia de alguien. ¿No? En la época de Spinoza, Thomas Hobbes ya hablaba del conocimiento por testimonio, es decir, el conocimiento que se obtiene gracias a que alguien nos cuenta su experiencia. ¿Ah? Y también en el siglo pasado, en el siglo XX, Bertrand Russell habló del conocimiento por referencia, es decir, el conocimiento indirecto, no el conocimiento directo que tenemos por experiencia, sino un conocimiento que tenemos de forma mediada, porque alguien nos cuenta algo y nosotros tenemos, ¿cómo decirlo?, como en la memoria o en la mente eso que pasó el otro, que nos permite también ser como, tener como una herramienta o una vía para poder resolver un problema. El tema se ha vuelto tan importante que incluso actualmente se habla de una epistemología del testimonio, es decir, una teoría del conocimiento que intenta establecer cómo este tipo de conocimiento, el conocimiento por testimonio, puede estar justificado, en qué sentido se dice que está justificado, o es verdadero. Pero bueno, esto es algo que está ocurriendo actualmente. La epistemología del testimonio es un tipo de epistemología social, ya se puede ver, ¿no? Pero Spinoza, un poco siguiendo a Hobbes, o en ese mismo espíritu, decide ponerlo primero en el Tratado Breve, y me parece que también en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, darle un lugar. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque es el conocimiento más amplio que tenemos, es el conocimiento que tiene más extensión, ¿no? Fíjense bien, si solo pudiéramos tener conocimiento de aquello que hemos experimentado, nuestro conocimiento sería muy limitado. Si solamente pudiéramos decir que tenemos conocimiento de aquello que hemos observado, nuestro conocimiento se reduciría a un conjunto de conocimientos muy estrecho. El asunto es que nuestro conocimiento está constituido por la referencia o el testimonio de alguien más. Desde que somos niños, incluso ahora, ¿no?, con la ciencia, nuestros profesores, etc., seguimos teniendo conocimiento por referencia o por testimonio. Nuestros amigos, nuestra familia, etc. Que sea por testimonio, este tipo de conocimiento, o por referencia, significa que no es directo, que no tenemos la experiencia directa, sino que tenemos una narración, ¿no?, una descripción de hechos de los que no hemos tenido contacto, pero que podríamos perfectamente tenerlo, en algún sentido, y que podríamos llegar a la misma conclusión. No se presenta por experiencia directa, sino por referencia de otro que sí tuvo la experiencia, o bien por transmisión de una cadena de individuos que plausiblemente inicia con alguien que sí tuvo la experiencia, ¿no? Entonces, llega a mí como teléfono descompuesto un poco sobre la base de alguien que sí tuvo esa experiencia. Testimonio significa que alguien tuvo la experiencia de X y nos la comunica directamente. Referencia significa que alguien sin haber tenido la experiencia directa de X nos comunica esa experiencia porque otros se la han dado. Es como una cadena de personas que van transmitiendo el conocimiento y llega a mí, ¿no? Aunque el primero que me la da no es el que haya tenido la experiencia, sino que fue así como una cadena, ¿no?, de comunicación. En relación a los grados de conocimiento, este conocimiento es el más débil e incierto, pero a la vez el más popular o el más extendido. Gran parte del conocimiento teórico y práctico que tenemos lo adquirimos de este modo.
Sabríamos, como dije hace un momento, muy pocas cosas si todo lo tuviéramos que experimentar directamente o observar directamente. La base de la confianza de este tipo de conocimiento es la confianza que tengamos en la persona o institución que nos lo transmite, ¿no? Ya sea una autoridad, nuestros padres o alguien que confiamos, ¿no? Ajá. Cuando no tenemos confianza plena, ese conocimiento queda siempre en entredicho. El testimonio queda en entredicho, o la referencia igual, ¿no? Porque la persona que nos lo transmite no es confiable. Voy a poner un ejemplo. Nunca hemos visto la Tierra girando alrededor del Sol, ni hemos experimentado que la materia sea en su mayor parte espacio. Y sin embargo lo creemos con firmeza porque confiamos en la ciencia. Es decir, no es un conocimiento directo, es un conocimiento por referencia, es un conocimiento sobre la base de la confianza que tenemos en las técnicas, en los desarrollos, en la historia de la ciencia. En relación a su grado, es decir, el grado de confiabilidad, el grado epistémico, la mayor parte de las veces este conocimiento es falible, ¿no? Aunque puede llegar a ser sumamente confiable en ciertos aspectos, como el que acabo de decir, ¿no? Con respecto a la ciencia. Es el conocimiento de oídas, es el conocimiento de acuerdo con el cual decimos, se dice que, o dicen que, ¿no? Tal cosa. ¿No? Y es realmente el conocimiento más amplio, pero también el más vago, ¿no? También el más incierto. ¿Por qué? Pues justo por eso, porque no tenemos representaciones, no tenemos el contacto directo de la experiencia con nosotros, ¿no? No tenemos ese bagaje, sino que simplemente es algo que hemos escuchado. Vale la pena para Spinoza darle un lugar en algún momento, antes de la ética, porque piensa que en efecto es una parte, una forma en la que el conocimiento llega a nosotros, en la que decimos que tenemos conocimiento. Es una fuente, ¿no? Un origen del conocimiento, el de por testimonio o por referencia. Pero es sumamente falible, sumamente inseguro, pues porque no tenemos justo la experiencia directa. Aunque puede llegar a ser muy seguro en ciertos dominios, ¿en cuáles? Bueno, pues cuando definitivamente la experiencia no puede darse a menos que seamos, ¿no? Investigadores o algo así, y podamos acceder a las técnicas, ¿no? Como en el caso de, o de las tecnologías, como en el caso de los científicos, pues ahí sí no nos queda de otra más que confiar, ¿no? En la ciencia, ¿no? Hay un autor, no me acuerdo si es Van Fraasen, sí, Van Fraasen, que dice, ¿por qué confiamos en la ciencia si nunca hemos visto lo que dicen que pasa en el universo? ¿No? ¿Por qué confiamos en la ciencia? No tenemos acceso al tipo de observaciones que ellos tienen, no tenemos acceso al tipo de experiencias que ellos tienen. ¿Por qué confiamos en la ciencia? ¿No? Se hace esa pregunta, y abre esta dimensión social, pues, del conocimiento científico. Pero eso está ocurriendo ahora, ¿no? Es una discusión que arranca en los 90 del siglo pasado, 1990, incluso un poco antes, 80. Pero para Spinoza simplemente es eso, no es una fuente posible del conocimiento, ¿ok? Bueno. Esta especie de conocimiento o tipo de conocimiento fue pues eliminado en la ética demostrada según el orden geométrico y fue incluido, más bien, no fue eliminado, sino que fue incluido en el conocimiento de primera especie, el conocimiento de primera especie. Bien, el conocimiento de primera especie es un tipo de conocimiento compuesto por opiniones, o lo que Spinoza llama ideas de la imaginación. Es el modo por el que formamos nociones universales a partir de cosas singulares, que conocemos a través de la observación, a través de los sentidos. También incluye un conocimiento a partir de signos que nos remiten a algo con lo que asociamos ese signo. Es decir, hay una asociación
¿no? Una asociación de cierto tipo, ahorita voy a decir de qué tipo, una asociación de cierto tipo de un signo o de un fenómeno con otro. Ajá. Esta asociación, ¿sí?, es un tipo de asociación estrictamente temporal, ¿ja?, con base en la conjunción, con base en la sucesión temporal, con base en la observación y en la experiencia. ¿Sí? Lo principal de este género es que el conocimiento se da de un modo confuso y mutilado. ¿Ja? ¿Por qué se da de un modo confuso y mutilado? Porque en este modo de conocer formamos opiniones a partir del modo en que diversos cuerpos nos han afectado según mi experiencia, ¿no? Una experiencia limitada, ¿no? Es decir, de una forma fortuita y que me lleva a conocer las cosas de forma incompleta, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere Spinoza cuando dice esto? Pues porque no vemos el orden estructural, el orden causal. Lo que vemos es simplemente una sucesión temporal. Es incompleto porque, porque es sesgado. Es como una descripción, como una ilustración de algo que ocurre, ¿ah?, pero sin acceder a las causas, ¿no? Como digo, aquí es un conocimiento incierto porque conocemos las propiedades que distinguen a las diferentes cosas, pero no las causas que determinan que las tengan, ¿no? Decía yo, creo, la clase pasada, ¿no? Sé que el té de manzanilla cura el dolor de estómago, pero no sé por qué. Es decir, no sé la causa, ¿no? Sé que el agua apaga el fuego, pero no sé por qué, ¿no? La esencia de este conocimiento de primera especie o de conocimiento por opinión es que es un conocimiento de tipo práctico, es un conocimiento práctico, ¿ah? No es un conocimiento teórico. El conocimiento teórico es un conocimiento sobre causas, el conocimiento práctico es un conocimiento sobre fines. Sé hacia dónde se dirige, sé cómo puedo utilizar las cosas para ciertos fines, pero no sé por qué funciona así. No sé por qué las propiedades que tienen estos objetos, ajá, son causa de que tengan esos efectos. Solo sé que así funciona. La idea es que la imaginación percibe el orden de las cosas, pero no las causas que lo determinan. Y ese orden de aparición, ese orden con el que accedemos a la naturaleza, es un orden fortuito, ¿no? Desde el punto de vista del sujeto. Es un orden aparentemente contingente o fortuito. Ajá. Si conociéramos el orden causal, entonces ese orden de aparición sería reformado, sería reinterpretado. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿no? Imagínense que anoche hubo una lluvia tremenda en la casa, ¿no? Por aquí, ¿no? Hubo una lluvia tremenda, ¿no? Así rayos, truenos, ¿no? Y entonces, de repente cae un rayo, se siembra, ¿no? Toda la casa, se oye un estruendo espantoso, se va la luz, ¿no? Se oye el trueno, y pues todos nos asustamos, en fin, ¿no? Algo así. Y entonces al día siguiente yo les cuento, ¿no? Hoy, ¿no? Les cuento, ay, es que ayer pasó esto, ¿no? Y alguien me pregunta, profesor, ¿qué es un rayo? Y yo digo, bueno, pues un rayo pues es un destello luminoso en el cielo, ¿no? Que produce un ruido y que estremece la tierra, ¿no? Es decir, es un conocimiento, digamos, es una descripción estrictamente de cómo me afectan las cosas, de cómo me afecta el orden de aparición de las cosas. Pero no es un conocimiento que pueda ser explicado en términos causales ni en términos teóricos. Es una descripción simplemente del orden en el que percibo las cosas. La facultad aquí que interviene, como dice Spinoza,
es la imaginación. La imaginación es como un espejo. En este caso, la mente o la imaginación en este caso es como un espejo que percibe un orden y simplemente lo reproduce. La materia prima de este conocimiento son las representaciones, no las cosas mismas, son las representaciones, las imágenes. Y entonces el orden de las representaciones parece ser el orden de las cosas, pero eso es falso. El orden de las cosas es distinto. El orden en el que me afectan las cosas, los fenómenos, es distinto del orden real. ¿Sí? Este conocimiento está basado en ideas inadecuadas, es decir, ideas que solo atienden a regularidades y no a los principios, ¿no? Ideas que tienen que ver con la representación, ¿no? Con sucesiones constantes, con conjunciones constantes, pero no con causas, ¿no? No con el orden causal, no con la estructura de la naturaleza, sino con un punto de vista estrictamente subjetivo. Si bien estas ideas sí son surgidas por la experiencia, sí surgen en la experiencia directa, esa experiencia es una experiencia subjetiva. Sería equivocado decir que un rayo se reduce a ser lo que acabo de decir que es, ¿no? En mi expresión de lo que es un rayo están presentes términos descriptivos, no términos normativos, términos subjetivos, no términos teóricos objetivos que expliquen la esencia, diría Spinoza, la esencia del objeto, ¿no? En este caso del rayo. En este tipo de conocimiento la mente es pasiva porque no está, ¿cómo decirlo? No está deduciendo o no está conociendo teóricamente los objetos, sino que simplemente los está reproduciendo. Y también hay otra razón, y esto nos va a servir mucho cuando entremos con Hume, hay otra razón que la mente, además, está condicionada por la experiencia, está condicionada por la regularidad, está condicionada por la observación, por el contenido de la observación, por el contenido de la experiencia. De manera que cuando yo digo, pues cada vez que hay un rayo, ¿no? Hay un trueno, hago esta afirmación que es una afirmación inductiva, una generalización que se basa en la experiencia. Lo que ocurre en realidad pues es que la mente está condicionada o determinada por la observación, por la regularidad, y en realidad no está planteando algo que vaya más allá de eso, de una descripción o de una expectativa, de una simple expectativa, de algo que espero que se siga dando en el futuro, de algo que espero que ocurra de la misma forma que ha pasado en el pasado, que ocurra en el futuro. Se trata de un conocimiento inductivo. ¿Qué quiere decir que es un conocimiento inductivo? El conocimiento inductivo es un conocimiento que se basa en la observación de regularidades, de sucesiones temporales, para llegar a una proposición de carácter universal, ¿no? Una proposición que englobe, ¿no? Que reúna a todas las instancias que he observado. De manera que sobre la base de haber observado A y B en el pasado, A y B en el pasado, concluye que todos los A's son B's, ¿no? Que cada vez que ocurre un rayo en la naturaleza, seguirá un trueno. Pero no sé por qué. No tengo idea cuál es la conexión. ¿Sí? Entonces está constituido por ideas inadecuadas por esa razón, porque no son ideas que correspondan con el orden causal deductivo de las cosas, de la estructura de la naturaleza misma, sino que son ideas que se basan en representaciones subjetivas, en representaciones de un orden, de afección, de aparición. Atiende a representaciones, a eso me refiero. El tipo de lenguaje utilizado en este tipo de conocimiento, en esta especie de conocimiento, es un lenguaje no teórico, no es un lenguaje teórico, sino uno descriptivo y subjetivo. Oh, sí, se estremeció la casa. Oh, sí, se vio una luz que recorrió toda la casa.
y se fue la luz, y bueno, ¿no? Nos asustamos, ¿no? Es decir, es un lenguaje que apela a estados perceptuales, ¿ah? No a relaciones causales. ¿Mm? Es un conocimiento incompleto en el sentido de que no refiere o no retrata, no describe el orden estructural de la naturaleza, el orden de la sustancia, necesario, causal, deductivo, pero es eficaz, o sea, es útil. ¿No? Es un conocimiento que nos permite hasta cierto punto lidiar con problemas, es un conocimiento que nos permite hasta cierto punto resolver alguna pregunta que tenga, pero hasta cierto límite, porque no es un conocimiento teórico, sigue siendo, es un conocimiento de tipo práctico. Es particular, localizado, es decir, local, y tiene valor por sus fines, no por sus causas, no porque refiera a causas bien establecidas o cuyas conexiones sean claras y distintas, sino porque entendemos cuál es su finalidad, cuál es su meta, como en el caso de muchos de los conocimientos que tenemos. El ejemplo que se suele poner o que suelo mencionar para ilustrar este tipo de conocimiento es el tipo de conocimiento que tiene un campesino en toda la actividad de la siembra, que con el solo hecho de ver las regularidades de la naturaleza puede concluir las mejores fechas para la siembra y la cosecha. Se trata de un conocimiento práctico, de un conocimiento que arrancó con la experiencia, con la observación, y es claramente un conocimiento de tipo práctico. Es particular, localizado, valioso por sus fines, pero no está exento de ser falible. ¿Por qué? Porque no conocemos las causas. No está exento de ser también incompleto. ¿Por qué? Porque no conocemos el orden real. Y es un conocimiento que también se transmite, ¿no? Por ejemplo, de padres a hijos, de maestros, alumnos, etcétera, ¿no? Spinoza parece estar incluyendo en esta especie de conocimiento el conocimiento de oídas. Es un conocimiento, dice Spinoza, que puede tener como fuentes la experiencia, el testimonio, la referencia, la opinión oficial, dice el recuerdo, la memoria, en fin, ¿no? Entonces parece que si bien no lo elimina del todo, sí lo incluye en esta especie de conocimiento, el conocimiento por opinión o de la imaginación. Porque es de la imaginación, no es porque la imaginación cree el conocimiento, no, es porque la imaginación es una facultad de representación, es una facultad pasiva. La imaginación es como un espejo, representa un orden allá afuera, pero ese orden es un orden de afectación, es un orden descriptivo, no es el orden causal, no es el orden estructural de la sustancia, es de cómo me afecta a mí lo que observo. Eso, las ideas de la imaginación o experiencia confusa no capturan el orden verdadero de las cosas en la naturaleza. Ese orden verdadero de las cosas en la naturaleza, ya se puede ver, debe ser captado no por la imaginación, sino por la razón. La razón es la facultad que busca causas, que busca razones, que busca estructuras, que no se queda simplemente con la secuencialidad temporal, con la regularidad, sino que busca algo más. Y bueno, este tipo de conocimiento tiene un grado que Spinoza dice
es un grado de incertidumbre teórico, porque no sabemos por qué las cosas funcionan como funcionan, pero sí tiene un grado de aceptabilidad o de acertabilidad práctico, ¿no? Es decir, puede ser que el campesino que siembra y cosecha en ciertas épocas no sepa por qué se dan las condiciones para eso, pero cuando lo hace, siguiendo lo que la naturaleza le enseña, tiene resultados adecuados. Hay un momento en el que Spinoza dice que el conocimiento, este tipo de conocimiento por opinión o por la imaginación, es un conocimiento que, considerado en sí mismo, por ejemplo, una idea de percepción inadecuada no es falsa considerada en sí misma. Una idea de percepción inadecuada no es falsa considerada en sí misma. Es decir, es verdadera en cuanto que la tengo y me afecta de esa manera, ¿no? Es decir, es verdadera en ese sentido. Por ejemplo, es verdad que el Sol me parece que es más pequeño que la Tierra, ¿no? Es verdad, o sea, así parece, yo veo el Sol, lo veo más pequeño que la Tierra, pero es inadecuada, esa idea es inadecuada en cuanto planteo que el Sol es en realidad más pequeño que la Tierra. Entonces, una cosa es lo que es para mí, en dada mi experiencia subjetiva, y otra cosa como es en sí. El para sí, el orden subjetivo, difiere y se distingue del orden objetivo o en sí. Entonces, una idea de percepción inadecuada es inadecuada cuando rebasa el ámbito subjetivo y decimos que el Sol es realmente más pequeño que la Tierra. Eso es lo que es inadecuado. Es un conocimiento incompleto en ese sentido. Porque, bueno, la explicación que ofrece Spinoza a este respecto es que, pues, la naturaleza no nos da por sí misma, dada la imaginación, dada esta facultad, no nos da por sí misma, ¿cómo les diré? Como el orden estructural, ¿no? Ese no se puede percibir, digamos, por los sentidos, sino que se debe intuir, o se debe racionalizar, se debe deducir, no inducir, sino deducir. Es importante, bueno, muchos autores han señalado esto, para cerrar con este tipo de conocimiento, con esta especie de conocimiento. Es importante que muchos especialistas han puesto énfasis en que Spinoza, a pesar de ser un filósofo racionalista, le da un lugar a la experiencia, ¿no? Le da un lugar al conocimiento empírico, ¿no? Al conocimiento inductivo. Sí, sí le da un espacio, como un tipo de conocimiento, una especie de conocimiento. Es, digamos, estaría incompleta su teoría del conocimiento si no arrancara por ahí, ¿no? Diría los especialistas. Spinoza sabe muy bien, esta es una cita de Hübbeling, por ejemplo, Spinoza sabe muy bien que el hombre comienza por la experiencia en el conocimiento de su vida cotidiana, que es también fuente y punto de partida del conocimiento científico, ¿sí? La experiencia y la observación, que es algo que para esa época, por ejemplo, Bacon decía, ¿no? Que todo el conocimiento arrancaba con la experiencia y la observación. Y también se da cuenta Spinoza, y eso es algo que ya estaba en Descartes, se da cuenta de que el conocimiento empírico no es suficiente para obtener el conocimiento universal y necesario, sino que hace falta la ayuda del entendimiento, ¿no? La ayuda de otras facultades, como la razón o el entendimiento, ¿no? Y que solo sobre esa base es posible hallar nexos causales de las cosas, ¿no? Es decir, ir más allá del orden accidental o subjetivo al orden causal, necesario, objetivo. Entonces, si bien sí le da un espacio, sí le da un lugar en su teoría del conocimiento, sí muestra que es
un ámbito, una dimensión de conocimiento limitada. El error en este tipo de conocimiento, en esta especie de conocimiento, se da cuando creemos que lo que percibimos corresponde con algo allá afuera, ¿no? con el mundo, con la sustancia, con el orden universal. Y no nos damos cuenta de las conexiones mayores, es decir, las conexiones las establecemos de manera subjetiva, de manera afectiva, cómo nos afectan, no de manera objetiva, ¿no? Estructural. Bien. La idea de Spinoza, entonces, como es un poco la idea de Descartes también en el libro del mundo, ¿no? El Tratado sobre la Luz o el Mundo, es que el conocimiento inductivo, si bien es un punto de partida, o el conocimiento de la experiencia, o el conocimiento empírico, es un punto de partida, no debemos quedarnos en él. Es necesario ir más allá de él. Y para ir más allá de él, se requiere o bien de la razón, o bien del entendimiento. De la razón o del entendimiento. Si recuerdan ustedes los niveles de la duda metódica, los primeros niveles son justo, ¿no? Los niveles que apelan al conocimiento empírico, los dos primeros. Y la idea es que para Descartes el conocimiento empírico es incompleto si no se apoya o si no se complementa con la operación de la razón o con la operación del entendimiento. Aquí vale la pena ver o recordar que estas tres facultades, imaginación, razón y entendimiento, están presentes ya en Descartes. La imaginación pues es una facultad de representaciones, de imágenes. No es la imaginación creadora, no es la imaginación creativa del músico, del artista o del pintor, no, es la imaginación que opera con representaciones, con imágenes de las cosas. La razón opera con causas, con relaciones de implicación, con relaciones de conexiones necesarias. Y el entendimiento opera con intuiciones, ¿sí? El entendimiento opera con intuiciones, o su objeto de estudio son las intuiciones. La intuición elemental para Descartes es el cogito, es el conocimiento intuitivo fundamental, ¿no? Es el conocimiento intuitivo básico, ¿no? La intuición elemental para Spinoza no va a ser el cogito, ¿no? Va a ser Dios o la naturaleza. Entonces son tres facultades: la imaginación, la razón y el entendimiento. La razón está presente en Descartes en el tercero y cuarto nivel de la duda metódica. ¿Sí? Es decir, tiene que ver con relaciones de carácter lógico, con relaciones de carácter formal, con relaciones deductivas, en el tercero y cuarto nivel. Vamos a ver cómo lo plantea Spinoza hacia el final. Pero bueno, el grado, esto creo que ya lo dije, el grado de conocimiento que tiene esta primera especie de conocimiento en Spinoza es que es falible, sí, en la medida en que lo que nosotros creemos que es para sí, es decir, que nosotros somos afectados por la naturaleza, que esa afección corresponde con algo en el mundo. Es decir, percibimos, por ejemplo, el Sol como algo más pequeño que la Tierra, y sin embargo no podemos decir que así sea realmente. O concebimos que la Tierra está fija y que el Sol, la Luna y los demás planetas giran alrededor, ¿no? Cuando eso no es correcto. Es decir, el orden para sí no es el orden en sí, ¿no? El orden subjetivo no es el orden objetivo, ¿no? El orden de afección, de afectación, de padecimiento del sujeto no es el orden estructural de la naturaleza, ¿no? Y donde
cabe el error, donde se puede dar el error, es en la pretensión de extender esa conclusión de nivel subjetivo al nivel objetivo. Bien, a ver, espérenme. Déjenme abrir aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. Yo sí, pero... Sí, cómo no, adelante. Osmar. ¿Podría repetir rápidamente las del ser humano que decía, las facultades de razón, entendimiento y ¿qué otra? La primera es imaginación, Imaginación. razón y entendimiento. Ajá. Imaginación, razón y entendimiento. ¿Ok? Gracias. Lo que decía, sí, no te preocupes, lo que decía es que imaginación, simplemente como para retomar rápidamente, responder rápidamente la pregunta, la imaginación está relacionada con representaciones y esas representaciones las tenemos a través de los sentidos, gracias a los sentidos. Y estas representaciones pues poseen un orden contingente, no es el orden necesario de la sustancia, es un orden de afectación. La facultad de la razón, en cambio, no opera con representaciones, opera con causas. Su objeto de estudio son las causas. Y el entendimiento, su objeto de estudio son las intuiciones. Las intuiciones. Intuiciones en el sentido de que en el sentido cartesiano, de que es un conocimiento que no puede ser falso, ¿no? Que una vez que yo comprendo a qué se refiere, no puede ser falso, ¿no? Como el cogito. O en el caso de Spinoza, como la idea de Dios. La idea de Dios es, para Spinoza, el conocimiento fundamental, la idea verdadera por excelencia, no el cogito. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos mencionado, lo mencionamos la clase pasada, el cogito es lógica y ontológicamente dependiente. Lógica y ontológicamente dependiente. No puede ser una sustancia. Mucho menos la extensión puede ser una sustancia. Esto a lo mejor no sé si haya quedado claro, pero en la época de Spinoza hay por lo menos dos nociones de sustancia. Dos. La primera se la debemos a Aristóteles. Y la segunda también. Pero la segunda, esta pasada, digamos, ha sido retomada por la escolástica. Bien, en la primera definición de sustancia aristotélica es que la sustancia es un soporte de propiedades. Es un soporte de propiedades. Es lo que permanece en medio del cambio. ¿Sí? Entonces, lo que permanece en medio del cambio, para Descartes, ¿se acuerdan? Con el ejemplo de la cera, o con el ejemplo de, ¿quién era? Katy Perry. Lo que permanece en medio del cambio es la extensión. Y por eso por eso Descartes la llama sustancia, porque es lo que permanece. ¿Sí? Engáñeme cuanto puede, el genio maligno nunca conseguirá que Katy Perry aquí ahora estando ocupando un lugar en el espacio, aunque me engañe, tiene que ocupar un lugar en el espacio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces es una sustancia extensa. La sustancia extensa se distingue de la sustancia pensante. ¿Por qué? Porque la sustancia pensante es acción, es acto. Una cosa es el pensar como forma, les decía yo, y otra cosa lo que pienso. Lo que pienso son modos del pensar. Lo que pienso son contenidos, variables, que se darán en el tiempo, pero el pensar como tal, según Descartes, pues es una sustancia, es lo invariable, lo que no varía, como acción, como forma, como norma, como regla. Entonces, los pensamientos son modos y el pensar o el pensamiento es la sustancia. Bueno, esa forma de entender la sustancia como soporte de propiedades, como lo que permanece en medio del cambio, etc.,
es una noción que a Spinoza le parece incorrecta. Ajá. La noción de sustancia que, como hemos visto, y Cintia me parece que lo recordó ahora en su repaso, la noción de sustancia que Spinoza adopta es la noción ontológica, la noción fuerte de sustancia. Aquello que es causa de sí, existe por sí y se concibe por sí. ¿Mm? Una sustancia es aquello que existe por sí y se concibe por sí, es causa de sí. ¿A quién le correspondería, estrictamente hablando, ese título? Se pregunta Spinoza. Pues claramente no es a la cosa pensante. La cosa pensante no puede ser la sustancia. Dada esta definición que acabo de dar, dada esta definición escolástica, ¿no?, de sustancia que se la debemos a Santo Tomás, ¿no?, entre otros, es la única sustancia que puede haber es Dios. ¿Por qué? Pues porque la cosa pensante, ni la cosa pensante ni la cosa extensa, son causa de sí, ni se conciben por sí, ni son eh, eh, ni existen por sí mismas, ¿no? Entonces, la única sustancia que puede ver, que puede darse, que puede haber, pues es Dios, ¿no? La cosa pensante se da en Dios, la cosa extensa también, ¿no? Y si este es el caso, entonces no son sustancias, sino atributos, es decir, propiedades que expresan la esencia de la sustancia. Los atributos son propiedades que expresan la esencia de la sustancia, ¿sí? No son contingentes, son necesarias, ¿no? Entonces, esta noción de sustancia contradictoria para Spinoza, como dijo hace un momento en su repaso Cintia, es una noción que pues es incorrecta, conceptualmente incorrecta para Spinoza, y provoca malentendidos, ¿no? Entonces, la única sustancia propiamente dicha, siguiendo la definición dura, escolástica, la única que puede haber, pues es Dios, ¿no? Dios no se piensa en otra cosa más que en sí mismo, se concibe por sí. No requiero de otro concepto mayor porque no hay ningún otro concepto mayor. Es causa de sí, es lógicamente independiente y ontológicamente independiente, y por lo tanto, para Spinoza también es anterior lógicamente a cualquier cosa, ¿sí? Todo lo que existe en la naturaleza implica la naturaleza. Todo lo que se da en Dios implica a Dios, ¿sí?, como ente existente. Entonces, es anterioridad lógica, no anterioridad temporal. No es que Dios primero existió y luego se... No, no, no. Es que Dios está implícito en las cosas. O dicho de otro modo, la naturaleza está implícita en las cosas que están en ella, ¿no? El cosmos, el universo, está implícito en las cosas que están en el universo. Es decir, desde un punto de vista lógico, me parece que Spinoza tiene razón. Si seguimos esta definición ontológica fuerte de la noción de sustancia, en la época de Spinoza había gente, fanáticos cartesianos, que pensaban que realmente sí, Spinoza había llevado a su última consecuencia, había reformado la filosofía de Descartes. Pero el problema fue que, bueno, no sé si sepan eso, pero el problema fue que fue expulsado Spinoza de la sinagoga. Él fue expulsado de Ámsterdam, de su tradición judía, fue expulsado de Ámsterdam y vivía en las orillas de Ámsterdam, puliendo lentes. Se dedicaba a pulir lentes para vivir, lentes para hacer telescopios y cosas ópticas, ¿no? Y de eso se ganaba la vida, ¿no?
Y alguna vez, después de varias obras que había escrito, lo invitaron a dar clases en la universidad. ¿Y saben qué dijo? No, pues es que me va a quitar mucho tiempo revisar trabajos, calificar, dar clases, prepararlas. Y dijo, no voy a, no quiero ser profesor, ¿no? En fin, luego, como vamos a ver después a Hume se hubiera muerto, ¿no? Hubiera dado la vida por dar clases en la universidad, ¿no? Y no fue para nada el caso. Y bueno, en fin. El asunto es que Spinoza fue no solamente en su vida o prácticamente excluido, sino también filosóficamente excluido. Ajá. Su brillo, ¿no? Su notoriedad se dio de forma póstuma. Bueno, muy bien. Uh-huh. Sí, en relación a lo que me preguntaste, Osmar, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ajá. Bueno, a ver, déjenme ver. ¿En dónde me quedé? Conocimiento de segunda especie. Ese ya, ¿verdad? No. Me quedé en el conocimiento de primera. Terminé el conocimiento de primera especie. Voy a empezar con el conocimiento de segunda especie. ¿Ah? Entonces, imaginación, razón y entendimiento. ¿Ah? ¿Cuál es el nivel del entendimiento en Descartes? ¿Dónde alcanza el entendimiento de Descartes? Osmar, que fue el que me preguntó, ¿en dónde está? ¿Cuál es el conocimiento intuitivo por excelencia, el conocimiento del entendimiento por excelencia en Descartes? Empieza con C, termina con O y son 6 letras. ¿Cogito? Exacto. Es ahí en donde se alcanza el nivel del entendimiento. No reconozco, fíjense bien, no reconozco al cogito como verdadero por la razón. Lo reconozco como verdadero por el entendimiento. Si fuera una cuestión racional, no está por ahí Ulises, creo que hoy no viene Ulises a esta clase, pero si fuera por la razón, si fuera una razón el cogito, entonces no se habría detenido la cadena de razonamiento. ¿Se acuerdan del problema de Agripa, del trilema de Agripa? ¿Se acuerdan? No habría concluido ahí, ¿no? La cuestión es que el cogito establece el fin de esta cadena de razonamientos, porque ya no es una creencia, ya no es una razón, es una intuición intelectual. ¿Sí se ve la diferencia? No es propiamente una creencia, es una verdad autoevidente que no es un estado doxástico, es una intuición. ¿Qué quiere decir eso? Ay, ¿cómo les digo eso? Es decir, es una certeza intuitiva, esa es la palabra. ¿Qué es una certeza intuitiva? Es una verdad que no requiere de una demostración, una verdad que no requiere de un argumento. Pues eso es una intuición. Por eso es que el regreso al infinito, el problema del regreso al infinito de Agripa, concluye en el cogito, porque el cogito no es propiamente una creencia proposicional, es una intuición intelectual. No es reconocida por la facultad de la razón, es la facultad que reconoce esta intuición, es el entendimiento. Bueno, pues son esos tres, ¿sale? Imaginación, razón y entendimiento. Bueno, vamos al conocimiento de segunda especie. Ahí va. ¿Por qué se llama facultad? Ay, déjenme ver el chat. Víctor. ¿Por qué se le llama a la facultad relacionada con la experiencia imaginación? ¿Por qué no llamarla representación? Pues muy sencillo, porque en la época de Descartes, probablemente incluso desde antes, en San Agustín ya, sí, la imaginación es la facultad que está conectada con los sentidos, es la facultad que está conectada con la representación, con la imagen, pues sí, con las imágenes, con las representaciones. Cuando Spinoza, cuando Descartes se refieren a la imaginación, se están refiriendo a esta facultad, la facultad cuyo objeto de estudio son las representaciones. No es la imaginación creadora, decía yo, ¿no? Del artista, del
del pintor, del escritor, ¿no? Esa imaginación no es, ¿no? Muchos autores harán esa distinción entre imaginación y fantasía. La fantasía es la que hace ese tipo de creaciones. La imaginación aquí ocupa un lugar epistemológico, tiene un carácter epistemológico, ¿sale? ¿Ah? Como la facultad que asocia representaciones, y esas representaciones pues tienen un origen empírico, ¿no? Están relacionadas con los sentidos. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Aquí voy. Bien, compartir. Vale. Cierro, ¿cómo cierro? Aquí, va. Conocimiento de segunda especie. ¿De qué tipo es este conocimiento? Es el conocimiento científico. Es un conocimiento deductivo. Ya no opera con la imaginación, sino con la razón. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, la facultad de la razón tiene como objeto de estudio las causas. La razón busca causas, busca la conexión necesaria, ¿no?, entre los sucesos. No atiende a representaciones, sino a causas. Sin embargo, y esta es una restricción interesante, sin embargo, solo atiende a causas próximas, no a las últimas. Causas próximas, es decir, causas todavía observables, causas todavía, por decirlo así, empíricamente verificables, si lo quieren decir así, no a las últimas. ¿Cuáles son las últimas? Bueno, las causas últimas para Spinoza son Dios y sus atributos. Dios y sus atributos, la estructura, ¿no? La estructura. Dios y sus atributos. Entonces, en este conocimiento, el conocimiento científico que ofrece causas, se puede percibir el orden eterno, la esencia de cada cosa, en relación con otras cosas. Puede inferir la esencia de una en relación a la otra. Y, según esto, llegamos a preguntar por las causas primeras, aunque no podemos todavía acceder a ellas, ¿no? Como que queda por ahí prefigurado que están ahí elementos que no conocemos, pero, bueno, solo podemos conocer las causas próximas, no las causas primeras, ¿no? Estas Dios y sus atributos. La esencia de una cosa es adecuadamente inferida de la esencia de otra. ¿A qué se refiere Spinoza con con esta segunda clase de conocimiento? Se refiere a que, a diferencia del primero, que solamente capta el orden de afectación, el orden en el que las cosas ocurren, sin acceder a las conexiones causales o a las conexiones deductivas, o que nos permitirían deducir los fenómenos, a diferencia de ese primero, en mi ejemplo del rayo, yo puedo decir, con independencia de este lenguaje descriptivo, de que cae una luz, ¿no?, se estremece todo, se va, recorre un haz de luz toda la casa, qué sé yo, se estremece. Con independencia de ese lenguaje, yo puedo decir, un rayo es una descarga eléctrica que se genera por la conexión que hay entre la lluvia que cae de un polo y otro polo. Aquí sí me van a tener que ayudar, nunca me acuerdo cuál es la que tiene la carga positiva y la negativa. Si me recuerdo mal, creo que la positiva está en la Tierra y la negativa está en el... En fin, el asunto es que son dos polos que se conectan a través de la lluvia. Se genera una descarga eléctrica, se abre una brecha en el espacio, ¿no? Y entonces cuando se junta, se oye el trueno. Sobre la base de una descripción, sobre la base de un lenguaje como este que acabo de utilizar, descarga eléctrica, conexión entre dos cargas, apertura del espacio, cierre del espacio, trueno, yo puedo
darme cuenta de una dimensión normativa, de una dimensión esencial, por decirlo así, en los objetos. Ya no es simplemente un haz de luz, ¿no? Que hizo que se estremeciera mi casa y se fue la luz, ¿no? Sino que accedo a otro nivel, ¿no? Accedo a otra dimensión, ¿no? de objetividad, ¿no? Cuando digo que es una carga eléctrica, una descarga eléctrica, producida por el contacto de dos cargas opuestas, ¿no? Y que lo que se escucha es el cierre de dos bloques, ¿no? De espacio, ¿no? Y entonces, si esto es así, lo que trato de decir es que mi lenguaje cambia. Mi lenguaje ya no es simplemente una descripción de estados de afección, sino que mi lenguaje ahora recurre a nociones teóricas, ¿sí? Entonces, al recurrir a nociones teóricas, al recurrir a conceptos teóricos, este conocimiento accede a otro nivel. Ese nivel es, para Spinoza, pues el nivel de la estructura. Yo puedo ahora ver la conexión necesaria entre una cosa y la otra. Un contacto por la lluvia entre dos polos, una descarga eléctrica que genera una apertura y un cierre, dado el cual se escucha el trueno. Y entonces no es nada más así como decir, pues es que cada vez que hay un rayo, se escucha un trueno, ¿no? Sino que ahora ya sé por qué. Es un conocimiento distinto. No es un conocimiento de seguimiento de representaciones, sino que es un conocimiento que para Spinoza, a mí no me gusta decirlo de esa forma, pero para Spinoza, así lo dice él, llega a tocar la esencia de las cosas. Y en la medida en que la toca, puedo inferir, y para él es deducir la existencia del trueno, de la existencia del rayo, y la existencia del rayo de la conexión entre dos polos de carga opuesta. Al llegar a este nivel, mi conocimiento ya no es únicamente local, ya no es específico, ya no tiene que ver con algo subjetivo, ya no es algo que tenga que ver, que se cierre pues o que se constriña a mi orden de representaciones descriptivo, frágil, contingente, ¿no? De afectación, de padecimiento subjetivo, ¿no? Sino que es un conocimiento universal. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si yo sé que es un rayo y puedo describirlo en términos teóricos, sé que es en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Porque conozco su esencia, ¿no? Ya no es este que cayó anoche, ¿no? Ya no es los que he escuchado en el pasado, sino cualquier descarga de ese tipo posible, ¿no? en la naturaleza. Ahora sé algo, sé la causa, sé la causa, ya no es simplemente cómo se disponen los fenómenos, sino que sé por qué están determinados a ocurrir así, sé por qué hay una determinación necesaria, causal, estructural de la naturaleza, que ocurra así. Mi conocimiento ha trascendido lo local a lo universal, un orden contingente a un orden necesario. Entonces puedo, como dice aquí, como dice Spinoza, pasar de la esencia de una cosa, inferir de esa esencia adecuadamente la esencia de otra. Estas ideas son adecuadas en el conocimiento, en el conocimiento científico, lo que compone el conocimiento científico deben ser ideas adecuadas porque son ideas que corresponden con el orden, ¿no? Con la estructura de las cosas
tal cual ellas mismas, según su esencia, se expresan. Y no son inadecuadas en el sentido de que solo son representaciones o son que se den en el orden de las imágenes y de una sucesión temporal de ellas. Entonces son adecuadas porque ya son objetivas, son adecuadas porque ya apelan a causas, a un orden causal, que para Spinoza, y esa es una crítica que se le ha hecho y se le hará siempre probablemente, causalidad para Spinoza implica la capacidad de ser deducidas las cosas. Un orden causal para Spinoza es un orden deductivo. De ahí hay todo un problema, ¿no? La implicación lógica para Spinoza es una implicación causal. Eso es un error, ¿no? De eso vamos a hablar después, pero Spinoza y probablemente también Leibniz tengan la misma confusión, ¿no? Que el orden causal es al mismo tiempo un orden lógico, ¿no? Deductivo. Eso es algo que vamos a ver con Hume, ¿no? Y con Kant. Es un supuesto metafísico pues, tremendo, una confusión tremenda, ¿no? Pero sí está presente en ambos. ¿No? El orden deductivo es un orden causal. ¿No? En fin, a ver, vamos a ver. ¿Alguien había levantado la mano? Déjame ver. ¿Quién? Emiliano. Sí, yo, hola. Yo tenía la duda, Hola. si esto de que se puede inferir la esencia de una cosa por medio de la esencia de otra, a lo que apunta es como a que podemos conocer a partir de ese conocimiento deductivo a Dios, o que se puede, que sería potencialmente conocer todo. Absolutamente, claro. Sí, ese es el tercer nivel, es la tercera especie de conocimiento. El conocimiento intuitivo, el conocimiento por entendimiento, el objeto de estudio del conocimiento intuitivo, del conocimiento por el entendimiento, es la actividad desplegada de la naturaleza, es decir, Dios mismo, en acto, en acción, no a través de sus modos, sino la naturaleza actuante, la natura naturans, la naturaleza naturalizante, la natura naturans, como acción, y no la naturaleza naturante o la naturaleza en sus modos, en sus objetos, ¿no? La natura naturata. Son distintos tipos de conocimiento. Sí, en efecto, para Spinoza es posible el conocimiento de la totalidad de lo real, la totalidad efectiva, actuante. Ese nivel, como lo vamos a ver enseguida, es posible para Spinoza. Y es el nivel que según él, aunque no están de acuerdo los especialistas, pero es el nivel que él cree haber alcanzado con la ética demostrada del orden, según el orden geométrico. En la ética demostrada según el orden geométrico, él hace justo es una reconstrucción deductiva desde la sustancia hasta los modos finitos. Y si esa reconstrucción es correcta, entonces lo que tenemos es la impronta, la intuición, la captación omnicomprensiva de la naturaleza en su totalidad, como acción, como acto, como despliegue de sus potencialidades. Y bueno, hay autores que plantean que pues, es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que en realidad pues, no se consigue, pero bueno, Spinoza cree que sí, ¿no? Que en la ética logra eso. ¿No? Es el resultado de una descripción lógica, de una reconstrucción lógica ordenada, eso sí, desde el primer principio hasta los modos finitos.
Esa es su aspiración. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la única manera, como vamos a ver ahorita, es la única manera en la que los seres humanos, los hombres, podemos darnos cuenta del lugar que ocupamos en la totalidad, ¿no? Y también del determinismo ontológico, físico y moral que está en todas partes, ¿no? Que compone la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener, estar sometidos a nuestras pasiones y dominados por ellas, nos libraremos de esas pasiones y de esas malas, pues sí, de lo que nos obstaculiza, y seremos realmente libres al darnos cuenta de nuestra determinación. Cosa en la que no voy a entrar porque no corresponde a la teoría del conocimiento. Eso es algo que verán en su clase de ética. Bueno, yo al menos lo vi en ética, que parece totalmente contradictorio, ¿no? ¿Cómo? O sea, nos vamos a liberar de la servidumbre de las pasiones al darnos cuenta de la determinación, ¿no? Es algo como un poco contradictorio, pero en la base de todo el proyecto es esa, ¿no? Toda la teoría del conocimiento, su ontología, se dirigen a este problema, ¿no? A la resolución del problema de liberar de la servidumbre de las pasiones a los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. No tiene sentido avergonzarse, acongojarse, sentir culpa, si estamos determinados a hacer lo que somos. Bueno, muy a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, ok, muy bien. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No, somos 43, wow. A ver, entonces vamos a terminar. Vamos a continuar, más bien. Sí. Este conocimiento de tipo causal, este conocimiento científico ya, porque es de tipo causal, en este tipo de conocimiento la causa es conocida con precisión, ¿no? La causa es conocida con precisión. Ya no solo se trata de haber observado una regularidad, sino que ya nos damos cuenta por qué la regularidad se da de esa forma, ¿no? Tenemos conocimiento de la conexión de esa regularidad, de las causas de esa regularidad. Es un conocimiento teórico, ¿cómo les diré? Ya no se ciñe o se constriñe a un caso, ¿no? A un caso específico, a una localidad específica, algo local, ¿no? Sino que es un conocimiento amplio, en un sentido amplio, es un conocimiento universal y necesario. Es deductivo, no es inductivo, es deductivo porque ya no opera la experiencia. Es una deducción la que estoy haciendo cuando digo que hay una conexión entre dos polos y una descarga eléctrica. A ver, espérenme. Esto que estoy diciendo ahorita, este ejemplo que estoy utilizando ahorita, no es accesible, ¿no? para Spinoza, ¿no? El ejemplo que yo estoy poniendo es un ejemplo del siglo XX. Es un lenguaje. Entonces, bueno, este ejemplo simplemente lo ocupo para poder ver la diferencia entre un conocimiento por representación o imaginación, la diferencia de un conocimiento causal o científico. Pero no es accesible, ni mucho menos la idea de que la materia es en su mayor parte espacio o algo así, no. En fin, entonces el asunto es que es deductivo, porque lo que hago cuando explico, e incluso cuando predigo hechos, es deducir lo que está ocurriendo. Por supuesto, no observo la conexión, no observo las cargas opuestas en la naturaleza. La tierra de un tipo, el cielo de otra. No veo eso. No está en la experiencia, ¿no? Lo que está en la experiencia es la luz, el calor, ¿no? El estremecimiento, todo eso. Cuando yo describo, cuando yo corto la experiencia en términos teóricos, estoy yendo más allá de la experiencia, ¿no? Estos términos teóricos me permiten deducir consecuencias, ¿no?
Y sobre la base de esta deducción, ¿no?, puedo explicar y predecir, ¿no?, la predicción y la explicación en estos conceptos. O, espérame, sí, sí, dime. ¿Esto quiere decir que también se puede decir que es un conocimiento simbólico? Claro, por supuesto, son signos. Para Spinoza son signos, son símbolos. ¿No? ¿Cómo decirlo? Sí, bueno, tiene que ver con toda una tradición judía, pero el asunto es que lo que llamamos fenómenos son signos que se relacionan con otros signos, fenómenos que se relacionan con otros fenómenos. ¿Ah? En un lenguaje propiamente espinosista, lo que vemos son signos de expresiones de la naturaleza, signos de expresiones de Dios. Entonces, la pregunta de Spinoza es ¿cómo se relacionan deductivamente o en términos lógicos de inclusión estos signos? Esa es la pregunta. Si hay una regularidad, debe haber una conexión entre esos signos. ¿Sale? Esa es la idea fundamental. Son signos, sí. Entonces, a lo que iba, ¿no? Es que los términos con los cuales explico estas conexiones, estos fenómenos, estos signos, el rayo, el trueno, son relaciones de carácter lógico. ¿Sí? Se puede deducir, ¿no?, uno del otro, ¿no? La descarga de la conexión y de la descarga, la ruptura, que después se une. ¿Sale? Siempre que digo esto, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Siempre que digo esto me acuerdo mucho de una película. Ahora no recuerdo qué película, solo me acuerdo de la anécdota. De una película en donde unos niños están en su cuarto y está una tormenta afuera, ¿no? Y entonces se oyen los rayos, caen los rayos y se escuchan los truenos así súper fuerte. Los niños están muy asustados, muy, muy asustados, ¿no? Y entonces su papá entra, ¿no?, y los ve así pues llorando y muy asustados y les dice calma, ¿no? Es como que los intenta tranquilizar diciéndoles, pues explicándoles qué era eso, ¿no? Algo natural, algo, pues una descarga, bla, bla, bla. Y les dijo, miren, cada vez que cae un rayo y se escucha el trueno, ustedes cuenten, ¿no? Segundos, cuenten así. Cae el rayo y cuenten 1, 2, 3, y si se escucha el trueno, el relámpago, perdón, si se escucha el relámpago, entonces, y cada vez hay más espacio de tiempo entre uno y otro, eso quiere decir que la tormenta se está alejando. ¡Ay, qué bonito está eso! Entonces, en efecto, los niños pues sí los distrajo, ¿no?, con eso. Y empezaron a contar, ¿no? Caía el rayo y empezaban a contar 1, 2, 3 y se escuchaba, ¿no? Luego caía otro y contaban 1, 2, 3, 4, 5 y se escuchaba el ruido, ¿no? Y así, ¿no?, hasta que ya se quedaron dormidos. Pero la idea es que eso es cierto. Mientras más distancia hay entre el rayo y el trueno, ¿no?, quiere decir que la tormenta está más lejos. Y cuando son casi inmediatas, o sea, pasa uno y ocurre el otro, es que está aquí y ahora, ¿no?, cerca, lo tenemos encima, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Y es variable, ¿no?, porque ahí donde está la tormenta se escucha inmediatamente. Aquí donde estoy yo y ya está lejos, se escucha con una diferencia. En fin, bueno. El asunto es que estas ideas son adecuadas porque expresan un orden, ¿no? Esto que les acabo de decir, por ejemplo, ¿no?, nos plantea un orden que para Spinoza es inalterable, ¿no? ¿Por qué? Porque si este orden es un orden perfecto, ¿no?, si ese orden es determinista, si en ese orden no hay contingencia, ¿no?, si ese orden está bien estructurado, y debe estarlo porque es perfecto, entonces
no puede haber de otra. No puede haber variabilidad, no puede haber incongruencia, no puede haber irregularidad. ¿Vale? ¿Sí? A ver, alguien levantó la mano, ¿sí? Ah, hay un... Por la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. Exactamente, Mariana, exactamente. Por la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. Exactamente. ¿Mm? Esa es la respuesta. Y son términos teóricos, ¿no? Sí, son términos teóricos, exactamente. Bien, bueno. Este nivel, dice Spinoza, no es solamente alcanzado por los científicos. Esta especie de conocimiento no es solamente alcanzado por los científicos. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo con lo que hemos leído, lo que hemos visto en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, todos tenemos algunas ideas adecuadas de donde podemos deducir otras ideas verdaderas o nociones comunes. ¿Ah? Todos tenemos algunas ideas adecuadas de donde podemos deducir otras ideas verdaderas o nociones comunes. Y el ejemplo que él plantea, que Spinoza plantea, es que, por ejemplo, ¿no? Partiendo de la idea, ¿no?, de que el espacio es extensión, ¿no?, de que la extensión es un atributo de la sustancia, solo puede haber dos modos, ¿no?, infinitos en los cuales los objetos se mueven, ¿no?, o están, más bien están en la sustancia. Movimiento o reposo. Movimiento o reposo. ¿Ah? Fíjense bien en lo que voy a decir. Movimiento o reposo, la conclusión de que todos los objetos están en movimiento o reposo, todos los objetos extensos están en movimiento o reposo, no es inducida, no es algo que observe. ¿Por qué? Pues porque mi observación es finita, ¿no? Mi observación es limitada. ¿Ah? Es algo que deduzco. ¿Ah? Deduzco de la noción de extensión. ¿Ah? ¿Sale? ¿Ah? Que todos los objetos extensos tengan como modos de darse en la sustancia el movimiento o el reposo es una deducción, no es algo que observe en la naturaleza. La observación, bueno, simplemente sirve de ilustración, de apoyo, pero al ser deducida, entonces esta afirmación es necesariamente verdadera. Es necesariamente verdadera. Si la extensión es extensas, los modos finitos están en ella, están en la extensión, solo pueden darse de esas dos formas, en movimiento o en reposo. Al ser una deducción, para Spinoza, ello implica que es independiente de la experiencia. La verdad de este conocimiento es independiente de la experiencia, es independiente de la observación. La verdad de esta afirmación es a priori. La verdad de este conocimiento es a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Pues quiere decir que no depende de la experiencia para ser verdadera, ¿no? Depende de la deducción, ¿no? Depende de, pues sí, de este carácter estructural de la sustancia. No depende de la observación. Bien. ¿Qué grado tiene este conocimiento? Este conocimiento tiene un grado muy fuerte, muy firme, es un conocimiento universal y necesario. El conocimiento basado en nociones comunes es sistemático, indubitable y necesariamente verdadero. Es un fundacionismo, otra vez. Solo que el fundacionismo cartesiano se cimenta, su cimiento es el cogito, y en el caso de Spinoza, pues es Dios, ¿no? Para, según él, ser consecuente con el sistema, ¿no? El sistema no cartesiano, sino el sistema de la naturaleza, todo debe partir de la sustancia, ¿no? O de Dios, ¿no? Entonces es un fundacionismo también deductivo,
deductivo. Sin embargo, en este conocimiento teórico, en este conocimiento científico, sí es posible el error, sí es posible el error, sí es posible equivocarse, sí es falible. Ajá. Veíamos en el caso del conocimiento por imaginación, el conocimiento por representaciones, el error se daba cuando planteábamos una extensión, ¿no? O una proyección de que lo que percibimos era realmente las cosas con independencia de nuestra percepción, ¿no? En este caso, el error puede darse en la reconstrucción, en la cadena de razonamientos, en la deducción. Podemos equivocarnos, es posible equivocarse. Entonces, es falible porque es lógicamente posible el error. ¿Ah? Claro, según él, y para muchos cartesianos de su época lo había conseguido, la reconstrucción hecha en la ética, en su libro Ética demostrada según el orden geométrico, era perfecta. No había espacio para el error, según él, y algunos partidarios, fans de Spinoza, pues sí, realmente, esa reconstrucción geométrica no daba lugar para error, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Pero bueno, Spinoza piensa que a nivel del conocimiento teórico, a nivel del conocimiento científico, en la deducción de las conexiones para la predicción o para la explicación, podía darse el error. Es posible, al menos. Este conocimiento tiene un carácter abstracto o formal y no habla de objetos particulares. Cuando explico, cuando teorizo qué es un rayo y cuál es su relación con el trueno, ya no me refiero a que pasó, ¿no? Ayer, que les estoy contando ahora, ¿no? Sino me refiero a cualquier signo o fenómeno de esa naturaleza. Posible. ¿Sí? Ya no habla de objetos particulares. Ok, oigan, ya son las 6 de la tarde. Y me falta el conocimiento de tercera especie. Ok, bueno, pues con esto empezaré la próxima, que es la última sobre Spinoza. Vamos a empezar ya con Locke. Voy a hacer algunas conclusiones, ¿no? De por qué es importante tener en mente esta teoría del conocimiento y la ontología de Spinoza, para lo que viene, para Kant, por ejemplo, también. Y bueno, cerraré la próxima clase con el conocimiento de tercera especie, esas conclusiones que quiero llegar sobre Spinoza, y empezamos con Locke, ¿no? De inmediato vamos a leer la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano. Otra vez el entendimiento, ay, estos son... están obsesionados con el entendimiento. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que tiene que decir Locke con respecto al entendimiento. Ahí la pugna. Spinoza está tratando de corregir errores conceptuales y metodológicos en Descartes, ¿no? Que según Spinoza comete Descartes sin darse cuenta, ¿no? Locke también. Locke también va a tratar de ofrecer, pues sí, una reconstrucción del conocimiento, sin tomar en cuenta algo que le parece el máximo error en Descartes. Para Spinoza, el máximo error en Descartes fue haber puesto al yo como fundamento de todo, ¿no? Para Locke, el máximo error, el mayor error de Descartes fue haber admitido el innatismo para explicar el conocimiento universal y necesario. La apuesta de Locke, como veremos la próxima clase, después de terminar con Spinoza, para Locke, si es posible explicar el conocimiento universal y necesario sin recurrir al innatismo, entonces el innatismo
podemos hacerlo bolita y tirarlo a la basura. Así, ¿no? Así radical, ¿no? En fin, lo vamos a ver. Ajá. Y bueno, esa es nuestra última clase antes de las vacaciones. Pero bueno, ya veremos la tarea, ¿no? La tarea para las vacaciones, la próxima clase. Oigan, pues ya no me queda tiempo. Ajá, déjenme cerrar esto para... Ok. Cerrar. Muy bien. Si tienen dudas, que probablemente sí, ¿no? De los niveles que alcanzamos a ver, les voy a poner, le voy a mandar a Cintia los apuntes de los niveles de la teoría del conocimiento de Spinoza. Si tienen dudas sobre los que vimos, las vemos de inmediato. Y si no, nos seguimos con la tercera especie, que es el conocimiento intuitivo, la ciencia intuitiva. ¿Ah? Terminamos y si quieren entonces ya vemos las dudas que tengan sobre estos niveles o estas especies de conocimiento, que son para esta época y para la que sigue hasta Kant, por lo menos, de veras hasta Kant, por lo menos, muy importantes, ¿no? Si hay alguien aquí en el grupo que esté en los cursos de problemas de teoría del conocimiento que doy el lunes o de filosofía de la ciencia que doy el miércoles, ya se puede dar cuenta de por qué son tan importantes, ¿no? Lo diré a grandes rasgos para los que no sepan cómo va eso, ese problema, al final de la siguiente clase, ¿no? Pero sí, y tiene que ver con estas tres facultades: imaginación, razón y entendimiento. Muy bien. Pues cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Pues vaya muy bien. Perdón Hasta por luego, lo tarde profesor. que estoy Gracias. terminando. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.